Hermanos, estamos ya casi finalizando el año 2025. Se fue muy rápido este año, ¿verdad? Y estamos ya por iniciar el nuevo año 2026. Y pues como siempre tenemos metas, propósitos, hacemos un recuento de lo que hicimos, de lo que no hicimos. Y queremos retomar aquellas cosas que dejamos pendientes. Tenemos buenos propósitos, tenemos nuevos proyectos y eso es bueno. Incluso decía hace un momento que hay muchas cosas que debemos considerar. Por ejemplo, es importante, como dice la Biblia, aprovechar bien el tiempo. Tenemos que ahorrar también, es importante el ahorro. Algunos están considerando adquirir un mejor seguro de vida. Hay muchos planes, muchos proyectos, pero vamos en este día a reflexionar, a considerar cuatro cosas de suma importancia. Diríamos que son fundamentales. Y vamos para ello a abrir la palabra de Dios en Lamentaciones capítulo 3, por favor. Busquemos en el libro de Lamentaciones. Es uno de los libros pequeños, pero con mucho contenido. Está dentro de los libros adelantito del profeta Jeremías. De hecho, se le atribuye a Jeremías la autoría de este libro de Lamentaciones. No es 100% seguro que él sea el autor. Sin embargo, por el contenido, parece ser que fue Jeremías quien lo escribió. Incluso a Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Recuerdo que cuando se hacían actividades así de contenido bíblico, decían, ¿quién es el profeta llorón? Y bueno, Jeremías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en todo su libro él llora incluso literalmente por lo que ha pasado con Judá, con lo que ha pasado con Jerusalén. Y aquí vemos en este libro de Lamentaciones precisamente ese dolor que él expresa por lo que ha pasado, pero a la vez reconoce que es algo que el mismo pueblo buscó, que el mismo pueblo se atrajo sobre sí mismo porque fueron desobedientes a la palabra de Dios, y por eso ellos sufrieron las consecuencias. Y esto es importante decirlo de entrada, hermanos, porque hay quienes dicen, no pasa nada. No pasa nada. Y sí pasa. Y aquí lo vemos precisamente en Jeremías y en Lamentaciones. Así es que vamos a ver esos cuatro cosas de suma importancia que debemos considerar ya, no hasta que entre el año, no, ya desde ahora, ¿verdad? Y la primera de ellas la vamos a encontrar ahí. Si ya encontramos Lamentaciones capítulo 3, vamos a leer del versículo 21 al 39. Lamentaciones 3, del 21 al 39. Le voy a dar lectura en la versión Reina Valera 1960. Lamentaciones 3, del 21 al 33. Dice así la palabra del Señor. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias.
porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Amén. Aquí vemos, hermanos, que en este pasaje esas 4 cosas que debemos considerar seriamente. La primera de ellas, debemos reconocer que es solo por la misericordia de Dios que estamos vivos. Dice ahí, versículo 21 al 23, esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. La palabra misericordia se define como aquella profunda y tierna compasión, y primeramente refiriéndonos a Dios. Y por supuesto, también esto debe manifestarse entre individuos, entre seres humanos. Debemos ser misericordiosos. La Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, misericordia es profunda y tierna compasión. Es la bondad o amor de Dios hacia los que se encuentran en miseria y angustia espirituales. O como lo traducen algunas versiones de la Biblia, algunas versiones de la Biblia ya no aparece la palabra misericordia, sino lo traducen esa palabra, ese término misericordia, ese atributo de Dios, porque es un atributo de Dios, lo traducen de la siguiente manera. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, su fiel amor que perdura para siempre. En lugar de decir la misericordia de Dios, dicen que es su fiel amor que perdura para siempre. Y esto tiene que ver con su paciencia y su longanimidad. Ese término de longanimidad no es muy común escucharlo. De hecho, en la Biblia es donde aparece el término. Longanimidad quiere decir algo que dura, que perdura, que permanece, y hace referencia precisamente al amor de Dios, a la paciencia de Dios. Esa paciencia que dura, que perdura. Entonces, hablar de la misericordia de Dios tiene que ver con su paciencia y su longanimidad, que es otra manifestación de su amor y bondad, soportando al pecador a pesar de su persistente desobediencia. Sí, hermanos, si Dios actuara así inmediatamente, pues muchos no estaríamos aquí. Por no decir todos, ¿verdad? Muchos no estaríamos aquí. Pero Dios ha sido paciente con nosotros. Es por eso que no hemos sido consumidos o aniquilados. El considerar esto, hermanos, debería de conducirnos a buscarle cada día con gratitud y verdadero arrepentimiento cuando pequemos, como dice Romanos 2.4. Romanos 2.4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Sí, la bondad de Dios, la misericordia de Dios nos debería guiar, nos debería motivar a buscarle, a buscar la manera de cómo agradarle, de cómo honrarle. ¿Por qué? Porque es misericordioso, porque su misericordia es para siempre, porque nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Ahí, hermanos, ese término fidelidad, la fidelidad de Dios. Él es fiel. Por eso nosotros
aún estamos vivos, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Entonces es algo que debemos nosotros considerar, debemos darle gracias a Dios, debemos reconocer que hoy despertamos, que hoy estamos vivos. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios nada más. Solamente por eso. Y debe haber gratitud en nuestro corazón. Por eso cada día, hermanos, debemos darle gracias a Dios. Cada vez que despertamos, cada vez que haya alimento en nuestra mesa, debemos darle gracias a Dios. Debemos hacer de la comunión con Dios nuestra prioridad. Esa es la otra cosa importante que debemos considerar. Debemos hacer de la comunión con Dios nuestra prioridad. Vamos ahí a leer versículos 24 al 26 de Lamentaciones 3. Lamentaciones 3, 24 al 26 dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Ahí aparece varias veces el término esperar. Y esto, hermanos, qué importante es considerar eso, sobre todo en estos tiempos, en que todo el mundo vive apresuradamente, en donde no queremos esperar. ¿Por qué el éxito de la comida rápida, por ejemplo? Porque a la gente no le gusta esperar. Quieren ya, todo quieren rápido. Y así cada vez va a ser más y más notorio esto. Y dice el Señor, aprende a esperar. Sobre todo a esperar en Dios, a esperar la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la bendición de Dios. No es cuando tú lo quieres ya, no es ya. A veces así queremos tratar con Dios, así como cuando tú llegas al mostrador de comida rápida y quieres ya, y le dices qué quieres y ya. Así también a veces nos presentamos delante de Dios, ya, queremos ya, porque lo necesito, porque me hace falta, porque lo quiero. Pero dice Dios, aprende a esperar. Tenemos que aprender a esperar. Y esperar demanda confianza. Confianza. Porque la misma Biblia dice, a lo que se ve, pues hay que esperarlo. Entonces tenemos que esperar y de esa manera expresar nuestra confianza en Dios. Y ello, hermanos, nos debe llevar a buscarle. Primero, dice ahí, mi porción es Jehová. Él es lo mejor, ahora sí como dicen por ahí, lo mejor que pueda pasarnos en nuestra vida. A veces le decimos a alguien, ay, es lo mejor que ha pasado, es lo mejor que ha pasado en mi vida, ¿verdad? Y como que ya está muy trillada esa frase. Y luego a veces lo creen, ¿verdad? Y al rato eso que te dijeron a ti se lo dicen a otra o se lo dicen a otro. Pero lo que sí, hermanos, y esto debe de ser algo que debe ser exclusivo para Dios, decirle a Dios, Señor, tú eres lo mejor que hay en mi vida. No lo que ha pasado, lo mejor que hay en mi vida. Amén. Porque aquí mismo está diciendo, mi porción es Jehová, dijo mi alma. O sea, tú eres mi mejor herencia, tú eres mi mejor posesión, tú eres mi sumo bien. No hay otro como tú. Hace un rato entonamos esa alabanza, ¿verdad? Dios incomparable. ¿Qué quiere decir eso de Dios incomparable? Que no hay comparación, que no hay otro como Él, que Él es único. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Él es único, no hay otro como Él. Por eso dice incomparable. No hay comparación. No hay nada que podamos tomar como referencia para comparar con nuestro Dios. Él es inmenso, Él es omnipotente, omnisciente, Él es el Altísimo, no hay otro como Él. Por eso es importante que hagamos de Dios nuestra prioridad, lo más importante para nosotros. Y eso implica que debemos buscarle.
y buscarle continuamente, no nada más cuando se nos atora la carreta, como dicen por ahí, ¿verdad? El otro día me llaman, oiga, pastor, se me atoró la carreta. Dije, ¿todavía usará carreta el hermano? No, estaba refiriendo a que necesitaba ayuda, necesitaba apoyo, ¿verdad? Y así también nosotros a veces pensamos, cuando se nos atora la carreta, cuando sentimos que el agua nos llega al cuello, cuando ya no encontramos otra salida, cuando ya sentimos que hasta ahí llegamos, entonces buscamos a Dios, entonces acudimos a Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Hermana, tenemos que buscar a Dios continuamente, como se dice por ahí, en las buenas y en las malas. No solamente cuando estamos en problemas, sino cuando estamos bien. Buscar a Dios para darle las gracias cuando estamos bien. Y cuando estamos mal, también buscar a Dios para darle las gracias y también, ¿por qué no?, para pedirle por la situación que estamos atravesando. Eso vamos a ver ya al final, que en lugar de quejarnos, debemos adorarle. Hace 15 días el pastor Santiago compartió con nosotros un principio importante basado en la victoria que Dios le dio a Josafat, que viendo al enemigo oró a Dios, pero sobre todo adoró a Dios y Dios les dio la victoria. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos, de manera personal. Tenemos que orar a Dios por la situación, pero debemos adorarle, debemos alabarle, debemos buscarle. Por eso el Salmo 24, versículos 5 y 6 dice, Él recibirá bendición de Jehová. ¿Quién? El que busca a Dios. Y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Qué va a pasar con aquel que busca el rostro de Dios? ¿Qué va a pasar con aquella o con aquel que busca a Dios? Dice, va a recibir bendición de parte de Dios, bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. La justicia que solamente Dios puede dar, la justificación que solamente Dios puede dar, la salvación que solamente Él puede dar. Por eso es importante que le busquemos. Debemos hacer de Dios nuestro sumo bien, nuestra mejor herencia, nuestra mejor posesión, así como lo hizo David. Ahí en el Salmo 16, versículo 1 y 2 dice, guárdame, oh Dios, ¿por qué? Porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Qué está diciendo David aquí? Todo lo mejor eres tú. Todo fuera de ti, sí hay cosas buenas. Sí pueden pasarme cosas buenas, pero no como tú. Tú eres lo máximo para mí, le está diciendo Dios a David. Tú eres, dice, para mí no hay bien fuera de ti. Tú eres mi sumo bien. Y también sigue ahí mismo en el versículo 5 al 8 del Salmo 16, dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia, dice. A Jehová he puesto siempre delante de mí. A Jehová he puesto siempre delante de mí. No lo he dejado al último, sino lo he puesto primero, dice David. Primero Dios y luego Dios y siempre Dios. No al último. Como a veces pasa con nosotros, que dejamos a Dios al último. No, dice David, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A poner siempre delante de Dios. Primero Dios. Primeramente Dios, como se dice, ¿verdad? Y no decirlo solamente por costumbre, sino por convicción. Primeramente Dios y voy a hacer esto. Primeramente Dios y vamos a ir a tal lugar. Primeramente Dios y voy a estar bien. Primeramente Dios y vas a sanar. Así.
A Jehová he puesto siempre delante de mí, dice el salmista. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Él sustenta mi suerte. Sabemos que para el cristiano, hermanos, no hay buena suerte o mala suerte. Para el cristiano hay bendición de parte de Dios. Y hay consecuencias también de nuestras malas decisiones. Si no digamos, ay, qué mala suerte. No. A veces tenemos algún accidente y decimos, ay, qué mala suerte. No, lo que pasa es que no tuviste cuidado. Lo que pasa es que vino otro, ¿verdad? Y te golpeó, ¿verdad? Y no te dio tiempo, pero no fue mala suerte. Fue un descuido. Entonces, hermanos, de verdad, no entendamos esto. No hay buena suerte y mala suerte para el cristiano. ¿Por qué? Porque vamos a ver que estamos en las manos de Dios. Dice que no hay cosa buena o mala que Dios no tenga control sobre ello. Dios no es la fuente de lo malo. Sin embargo, Él permite lo malo. Dios es la fuente de lo bueno, eso sí. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Lo que Santiago dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Pero aún lo malo que pasa en nuestra vida o pasa a nuestro alrededor, Dios lo permite. Vamos a ver esto en su palabra. Así es que debemos hacer de Dios nuestro sumo bien, nuestra mejor herencia, nuestra mejor posesión, así como lo hizo David, así como lo hizo Pablo también. Ahí en Romanos capítulo 8, versículos 31 y 32, dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? Si Dios está de parte nuestra, si Dios está a nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Sigue diciendo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, ¿habrá alguna cosa que el Señor no quiera darnos, no pueda darnos, si ya nos dio lo más preciado para Él? Si ya nos dio a su propio Hijo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si ya nos dio a su muy amado Hijo Jesucristo, ¿qué cosa no podrá darnos? Ahora, aquí, hermanos, debemos ser cuidadosos y dejar claro, Dios no nos va a dar todo lo que le pidamos, porque hay cosas que pedimos para nuestro propio mal. Y Dios, si estamos en comunión con Dios, entonces Él no nos va a dar eso. ¿Por qué? Porque sabe que eso nos va a dañar, porque sabe que eso nos va a perjudicar. Y a veces nosotros nos aferramos y queremos aquello cuando Dios dice no. ¿Por qué? Porque esto te va a hacer daño. Y por eso a veces Dios no nos concede lo que le pedimos, porque Él nos ama. Así es que si alguna vez te sentiste decepcionada o decepcionado, desilusionado de Dios, por algo Dios no te concedió la petición de tu corazón. Porque incluso la Biblia dice que a veces no recibimos. ¿Por qué no recibimos? Porque pedimos mal. ¿Para qué? Dice para gastar en nuestros propios deleites. O sea, nada provechoso, sino nomás para darle gusto a la carne. Y por eso no recibimos lo que pedimos, porque pedimos mal. Debemos pedir conforme a la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Él no va a concedernos aquello que va en contra de su voluntad revelada. Debemos someter, la tercera cosa que debemos considerar, debemos someter nuestra vida a la autoridad de Dios. Eso no nos gusta, hermanos. Queremos ser libres. Dice, pues la Biblia dice que si el Hijo nos liberta, seremos realmente libres. Y entonces, ¿cómo dices tú que hay que someternos a la
autoridad de Dios. Pues no, que ya somos libres, que ya no estamos bajo la ley, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Bueno, lo dice la Biblia, pero hay que entender qué significa eso de ser libres. ¿Para qué hemos sido hechos libres? Dice claramente la Escritura a través del apóstol Pablo, dice, sí, hemos sido libertados de la ley, del pecado y de la muerte, pero no uséis esa libertad para darle gusto a la carne, como libertinaje. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Y el libertinaje tiene que ver, como dicen por ahí, con darle vuelo a la hilacha. No sé qué significa eso, pero así dicen. Tiene que ver con vivir la vida loca. Y no fuimos liberados para eso. Fuimos liberados para vivir para la gloria de Dios. Y eso, para vivir para la gloria de Dios, primero tenemos que someter nuestra vida a la autoridad de Dios. Versículo 27 al 33 de Lamentaciones 3. Versículo 27 al 33 de Lamentaciones 3. Dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. El versículo 33 está diciendo, si Dios te ha afligido, si Dios de alguna manera también te ha castigado, porque hay quienes dicen que Dios no castiga. No, dicen, Dios no castiga a nadie, Dios es amor. Pero hermano, la Biblia dice que sí, que Dios sí castiga, que Dios disciplina a sus hijos. Así como el Padre al Hijo a quien ama disciplina, así Dios nos disciplina también. ¿Por qué? Porque nos ama. Dice, si Dios nos dejara sin disciplina, entonces seríamos bastardos y no hijos. Así que, gracias Dios cuando tú nos disciplinas. Porque de esa manera nos manifiestas tu amor, manifiestas que nos amas. Que somos tus hijos, que somos tus hijas. Entonces, dice, Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no se complace, Dios no se deleita en estar disciplinando o castigando. Así como un padre que ama a sus hijos, una madre que ama a sus hijos, ¿usted cree que se deleita de estarle dando con la varita? No. Eso sería ¿cómo diríamos? Las personas que les gusta torturar, que les gusta un sádico. Masoquistas son los que les gusta sufrir. Un sadomasoquista, que le gusta sufrir y hacer sufrir. A veces como que somos un poquito, ¿verdad?, de ambos. Pero Dios no es sádico. A Él no se complace, como dice ahí, en afligir, en entristecer, ¿no?, en castigar, en disciplinar. No, pero a veces tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque es necesario. Él es bueno. Y dice, es importante que el hombre entienda que debe someter su vida a la voluntad de Dios. Y mientras más pronto, ¿qué? Mejor nos conviene. ¿Cuántos han desgastado su vida y ya hasta de viejos llegan a conocer de Dios? Y Dios tiene misericordia de eso y los redime, los salva. ¿Cuántos han
echado a perder su vida desde adolescentes, desde jóvenes. Ahorita sobre todo, hermanos, el crimen organizado está reclutando jóvenes, muy jóvenes. Usted ha escuchado en las noticias que utilizan incluso a menores de edad para cometer los peores crímenes. ¿Por qué? Porque la ley que tenemos en nuestro país le da ciertos privilegios a los menores de edad. Porque se está buscando eso, ¿verdad? Que ya dependiendo del crimen sean juzgados ya no como menores de edad, sino ya como mayores de edad. Pero llamo la atención a esto, que el crimen organizado está reclutando jóvenes. El enemigo de la humanidad también está reclutando jóvenes, desde muy jóvenes. Es más, desde niños. Por eso es importante, ¿verdad?, que tengamos cuidado qué ven nuestros niños. Bueno, ya no tengo niños, ¿verdad? Pero hay quienes todavía tienen niños. ¿Qué ven? ¿Qué ven sus niños en los dispositivos? En el teléfono, en la tablet, en la televisión. Es importante esto. ¿Por qué? Porque el enemigo está engrosando sus filas, reclutando en sus filas ya desde niños, adolescentes, jóvenes. Por eso la Biblia, hermanos, dice, acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. En otras palabras, antes de que lleguen los años en los que ya no te valga ni para ti mismo, ni por ti mismo. Dios quiere que le sirvas ahora que tienes toda la energía, ahora que eres joven. Por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y por eso aquí está diciendo, dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y es lo que menos quieren los jóvenes, hermanos. Los jóvenes no aceptan la autoridad, se rebelan en contra de la autoridad paterna, se rebelan en contra de la autoridad en la escuela, aquel que representa la autoridad. ¿Por qué creen que hay tantas marchas y tanto desmán en esas marchas? ¿Por qué? Porque no quieren someterse a la autoridad. Están en contra de lo que representa la autoridad. Por eso el Señor dice, te conviene llevar mi yugo desde joven, desde tus mejores años. De verdad, quien sale más beneficiado si somete su vida a la voluntad de Dios desde joven, desde adolescente, es el hombre mismo. Somos los más beneficiados. Por eso Pablo le decía a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación de Dios que es en Cristo Jesús, desde la niñez. Así que aquellos que desde la niñez han conocido las sagradas escrituras, denle gloria a Dios, denle gracias a Dios, ¿verdad? Porque es una bendición de Dios. Porque Dios les ha evitado, cuántos dolores de cabeza, les ha evitado cuántos problemas. ¿Por qué? Porque desde la niñez han conocido las sagradas escrituras. Y aún así, todavía nos metemos en situaciones difíciles. Imagínense si no hubiésemos conocido la palabra de Dios desde niños, desde adolescentes, desde jóvenes. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Desde niño, desde adolescente. Aquí, por supuesto, ya es un llamado al joven, al adolescente que puede tomar ya sus decisiones. Porque cuando eres niño, bueno, te traían a la iglesia, te llevan a la iglesia, y ya de grande dices, ya, estoy harto, ya. Y se van. Pero quiero decirte, papá o mamá, ¿verdad? Quiero decirte, si tú
lo hiciste así, aún si traía a tu hijo, a tu hija a la fuerza, es lo que tenías que hacer. Amén. Que ahora ya tomamos decisiones, bueno, ahora lo que te resta hacer, lo que te queda hacer es orar por ellos, orar por ellas. Ahora es Dios quien va a tratar con ellos, es Dios quien va a tratar con ellas. Y sí pedirle que Dios tenga misericordia de ellos, que Dios tenga misericordia de ellas. Pero como padres es lo que tenías que hacer, como madre cristiana es lo que tenías que hacer. Así que no te sientas mal, decir, ay, como algo hice mal, ¿por qué? Mejor los hubiera dejado. No, hiciste lo que tenías que hacer. Amén. Ahora a ellos les corresponde tomar sus decisiones y las han tomado muchos de ellos, pero todavía están a tiempo para tomar una buena decisión, la mejor decisión de sus vidas, ¿qué? Volverse a Dios. Amén. Llevar el yugo de Cristo. Por eso dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, pues es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla aún al que le hiere y sea colmado de afrenta. ¿Por qué? Versículo 31. Porque el Señor no desecha para siempre. Porque el Señor no desecha para siempre. Esa es una esperanza para ustedes, padres, madres, para ti que me estás escuchando, que te has alejado de Dios, te has alejado de la iglesia. Vuelve al Señor. El Señor no desecha para siempre. Amén. Y esto, hermanos, se demuestra en la obediencia a su voluntad. Llevar el yugo, someter nuestra vida a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios, se manifiesta en obediencia a su voluntad. Salmo 32, 8 y 9 dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Alguien dirá, qué fea comparación. Pero hermanos, es una manera en que Dios quiere hacernos entender. Dice, no esperes. Yo recuerdo, hermanos, porque cuando yo era adolescente teníamos caballos, y recuerdo que dentro de los caballos que teníamos había uno que era muy, muy manso, muy tranquilo, pero había otro que era rebeldón, ¿verdad? Y a ese que era rebeldón tenía un freno especial, que aparte de las correas que cubren o que vienen así su cabeza, ¿verdad? Dentro de los dientes, dentro de la boca trae un fierro, viene integrado en el freno. Y era la única manera en que ese caballo se controlaba, con el freno, ¿verdad? Con firme. ¿Por qué? Porque el fierro le lastima la lengua. Entonces tienen que, ahora sí como es, tienen que sujetarse, o se sujetan o se sujetan. Pero eso implica que de alguna manera aplicar castigo para que se sujetara. Y Dios está diciendo eso precisamente, ¿para qué esperas a que tengas dolor, sufrimiento? Mejor hazlo voluntariamente, sométete voluntariamente. Dice el Señor, es más, te voy a hacer entender, te voy a enseñar por dónde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué está diciendo Dios? Yo voy a estar al pendiente de ti. No voy a fijar sus ojos para ti, para ver qué mal estás haciendo. Ah, ya te vi, ¿verdad? Como a veces decimos, ya te vi qué estás haciendo, ya supe lo que hiciste ayer, ya supe lo que hiciste anoche. Sino está diciendo Dios, yo voy a tener un cuidado especial sobre ti. Voy a estar al pendiente de ti. Voy a cuidarte de manera especial. Pero yo quiero que tú me busques.
Quiero que lleves mi yugo sobre ti, que te sometas a mi voluntad. Es lo que está diciendo Dios aquí, hermanos. No quiere decir que Él está para fiscalizarnos, sino Él está para ¿qué? Para cuidarnos, para protegernos. Como el buen pastor del Salmo 23, ¿no? que cuida a sus ovejas, que está al pendiente de ellas. Como la parábola del buen pastor que narró Jesús, ¿verdad? Que se dio cuenta que tenía 100, que le faltaba una y dejó ahí, no las dejó así, las dejó seguras, ahí en el corral, ahí en el aprisco, y fue a buscar a la otra. Esa es la idea, es el sentir de Dios por los que buscan su rostro, por los que quieren andar en su camino. Es más, dice Dios, yo te voy a ayudar para que andes en mi camino, yo te voy a sostener, te voy a guiar, te voy a fortalecer. No todo va a ser fácil. Es más, por experiencia usted lo debe saber, que cuando más se propone obedecer a Dios, seguir a Dios, surgen más problemas, vienen más pruebas, más tentaciones. Pues precisamente es para que tú te reafirmes, Señor, para que te des cuenta que por ti misma y por ti mismo no vas a poder. Necesitas de Dios, necesitas apegarte a Dios. Por eso nuestro Señor Jesús demanda que llevemos su yugo. Ahí en Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí. Oigan lo que dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y nosotros nos quedamos, o la mayoría de la gente se queda con ese versículo. Yo me siento cansada, me siento cansado. Quiero descansar, quiero que Dios me ayude para ya descansar. Y bueno, está bien, pero vean lo que sigue. Muchos nomás quieren quedarse en esa parte del descanso, del reposo, ¿no? Levantarse a la 1 de la tarde, ¿verdad? Y que ya esté preparada la comida. Así, porque ya están cansadas, ya están cansados. Pero vean lo que dice ahí, el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí el Señor Jesús no está prometiendo solo un descanso físico, que también va implícito, sino sobre todo está prometiendo un descanso espiritual. Y hay una cosa, hermanos, es verdad que el cansancio físico es desgastante, pero es más desgastante todavía el cansancio espiritual. En los Salmos encontramos muchos ejemplos de ello. El salmista David decía, mientras callé, está hablando de callarse, de callar su pecado, de no confesarlo, de no buscar a Dios, de no buscar el rostro de Dios. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. No solo mi piel, sino mis huesos, en mi gemir todo el día. Dije, confesaré mi pecado, confesaré mi transgresión. Dice, y tú me escuchaste y me perdonaste mi pecado. Hermanos, ¿alguna vez te has sentido cansado de la vida que llevas? Quisieras ser diferente. Quisieras acostarte y descansar realmente. Porque muchas veces nos acostamos y nuestra mente sigue trabajando. Y estamos pensando y esto y lo otro. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y hermanos, aparentemente estamos
descansando, pero no. El Señor Jesús promete darte verdadero descanso, verdadero reposo. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y yo decía la otra vez que llevar el yugo de Cristo implica unirte a Él. Ya Jesús no quiere que tú andes por tu lado nomás, que tú andes en tus ondas, como luego dice, no. Él quiere que andes con Él, que te unas a Él, que lleves su yugo. ¿Para qué? Para que vayas a donde Él va. Y créeme que a donde Él va es lo mejor. Y por eso dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Deposita tus problemas, tus inquietudes, tus preocupaciones en Él. Y Él va a actuar. Amén. Confía en Él, ¿qué dice? Y Él hará. Y Él hará. Amén. Confía en Él y Él hará. Espera en Él. Y Él va a actuar. Eso requiere fe, requiere confianza. Es más fácil que no, pues yo lo hago, ¿verdad? Mejor yo lo voy a hacer. Y dicen por ahí, como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice Dios eso? No, Dios dice, espera, estar quietos y conocerte que yo soy Jehová. Seré enaltecido en la tierra, seré exaltado en la tierra. Pero espera ser exaltado por ti también, ¿verdad? Así que así lo hizo Jesús con relación a su Padre. En el Salmo 40, versículo 6 dice, es un salmo mesiánico. Está hablando de Jesús, no es David hablando de sí mismo, es el salmista inspirado por el Espíritu Santo, hablando de Jesús, precisamente de la actitud de Jesús. Dice Salmo 46 al 8, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Hermano, ese debiera ser el sentir nuestro también. El hacer la voluntad de Dios con agrado, no a la fuerza. Porque ese es el detalle, que a veces, bueno, pues no me queda otra, pues ya voy a hacer para que ya no me estén diciendo, porque ya no me estén fastidiando. Hijo, hija, ¿ya leíste tu Biblia? ¿Ya oraste? Así como que. Y a veces dice uno, bueno, pues ni modo, tengo que hacerlo para que ya me dejen tranquilo, que ya me dejen en paz. No, debemos hacerlo con agrado. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley, tu voluntad está, dice, en medio de mi corazón. En medio de mi corazón. Y por último, en lugar de lamentarnos delante de Dios, debemos adorarle. Esto es difícil, hermanos. Créanmelo. Que por nosotros mismos decimos, ¿eso qué va a hacer? O alguien dirá, ¿a poco tú lo haces? Y luego, ¿a poco sí tú lo haces? Bueno, ¿qué dice la Escritura? Ahí en Lamentaciones 3, 37 al 39. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucede algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Hermanos, de verdad, hay quienes se la pasan lamentándose delante de Dios, echándole la culpa a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y siempre quejándose. Hay quienes dicen, yo soy como el siervo Job. Siempre estoy sufriendo.
Y el otro día yo le decía a alguien que, le digo, no, pues como dice la canción, sufrir me tocó a mí en esta vida, ¿verdad? Y dice, está bien la canción, pero no en la vida real, dice. Pero de veras hay gente que se la pasa quejándose, siempre quejándose. ¿No le ha tocado a usted conocer personas así? Siempre. Y dice, por ahí hasta hay recomendación, dice, mejor aléjate de esas personas que siempre se la viven quejando. Que nomás te ven y luego llegan con sus penas. Está bien, a veces uno tiene que escuchar a las personas, pero si ya sabemos que siempre, y uno les dice, y aún así, hasta ni nos ponen atención de lo que les estamos diciendo, ni nos hacen caso. ¿Por qué? Porque ya traen eso en su mente de lo que les está pasando, como les pasa solo a ellos, y por qué a ellos. Yo creo que, hermanos, es importante también marcar nuestra distancia con ese tipo de personas. Si ya le dijimos una, otra vez y aún así no hacen caso, siguen en lo mismo, ¿saben qué? Déjenlos. Por ahí una hermana compartió en el departamento de vida espiritual, ¿verdad?, que no debemos echar las perlas a los cerdos. Y esto es una forma, cuando le compartimos la palabra a alguien y sigue lo mismo y no hace caso y no cambia su vida y no cambia su manera de actuar, ¿saben qué? Mejor córtenle mi chavo, ¿verdad? Mejor, definitivamente. Porque nuestro Señor Jesús decía, Él también tuvo sus reservas con algunos individuos, ¿verdad? Y a otros Él mismo los buscó, pero a otros mejor los evadió. ¿Por qué? Porque sabía que no iba a lograr nada con ellos. Ahora, volviendo a este punto, en lugar de lamentarnos delante de Dios, debemos adorarle. Así lo hizo Job. Y ahí nada más yo tengo la cita bíblica, usted puede hacerlo con más tiempo, con más atención, con más profundidad. ¿Qué hizo Job cuando perdió todo? Perdió sus bienes, su ganado, perdió sus criados, perdió a sus hijos, sus 7 hijos y sus 3 hijas. No le quedó nada, por decirlo así, más que su vida y su mujer, ¿verdad? ¿Qué hizo cuando le dieron la noticia de que sus hijos habían muerto, sus hijas? Sí, rasgó sus vestiduras, ¿verdad? Se cubrió de ceniza, rapó su cabeza, se cubrió de ceniza. Pero dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso es adorar. Es bendecir a Dios en medio de la calamidad. Por eso muchos dicen, eso es puro cuento, es pura leyenda. ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de padre era entonces? ¿No? Él era un buen padre, usted lo sabe, conoce la historia. Cómo amaba a sus hijos. De tal manera que ellos hacían sus fiestas y los varones invitaban a sus hermanas cada día, ¿verdad?, para que comieran con ellos. Y después que pasaban las fiestas, Job se presentaba delante de Dios para ofrecer holocausto por sus hijos, sacrificio por sus hijos, interceder por sus hijos. Dice, por si acaso ellos te ofendieron a Dios. Pero por encima del amor de sus hijos estaba su amor a Dios. Y por eso esa expresión de adoración, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice, y en todo esto, él no atribuyó a Dios ningún despropósito. ¿Qué quiere decir? En ningún momento le reprochó a Dios, en ningún momento le reclamó a Dios, en ningún momento se enojó con Dios. Es lo que encontramos. En el caso de Habacuc, ahí en Habacuc capítulo 3, quisiera que leyéramos
este pasaje de Habacuc, capítulo 3, versículo 16 al 19. Dice así, Habacuc capítulo 3, versículo 16 al 19. Este canto Habacuc lo compuso en una situación terrible. Y vean cómo él se dirige a Dios, cómo escribe ahí en el capítulo 3, versículo 16 en adelante. Dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice, con todo y eso, aunque falte todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Ahí está, hermanos, la actitud de un hijo de Dios, de Habacuc. Dice, aunque me falte todo, aunque no haya nada que comer, aunque no tenga nada que ponerme, aunque no tenga dónde vivir, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. La pregunta obligada es, ¿nosotros podríamos hacer lo mismo? Aún si nos quedamos sin empleo, aún si nos quedamos sin casa, aún si nos quedamos sin salud. Ahí es en donde se manifiesta nuestra verdadera fe, nuestra verdadera confianza, nuestro amor a Dios. Y ya por último, hermanos, dice en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, estad siempre gozosos. Fíjense lo que, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dad gracias en todo, orad sin cesar, estad siempre gozosos. Es lo que Dios quiere, hermano. Que estemos gozosos siempre, aún en medio del dolor, en medio de la tribulación, que nos acordemos de Él con gratitud, con una actitud de adoración. Amén. Entonces, nada más para resumir, ¿cuáles son esas 4 cosas que debemos considerar siempre? Primera, debemos reconocer cada día que solo por la misericordia de Dios que estamos vivos. Cada día, cada vez que despertemos, darle gracias a Dios porque estamos vivos. El otro es, debemos hacer de la comunión con Dios nuestra prioridad, no dejarlo al último, sino primeramente Dios, que Dios vaya siempre delante de nosotros. Luego, tercero, debemos someter nuestra vida a la autoridad de Dios. Y por último, en lugar de lamentarnos delante de Dios, ¿qué debemos hacer? Adorarle. Y es ahí, hermanos, en medio de la adoración, que Dios va a manifestar su poder, que Dios va a manifestar su bondad para con nosotros. Amén.